además de esto que está planteando Karina, sobre todo cuando el que investiga está buscando la fuente es una fuente oral y la produce a la fuente, es una fuente construida no por uno, sino por dos o más. O sea, el testimonio oral, la entrevista no se construye por uno solo, es la memoria de uno interpelada por el otro, es la pregunta de uno y de acuerdo a lo que uno pregunta el otro responde. Y eso que responde tiene que ver también con lo que hoy planteaba Karina, con el presente. Tal vez si la entrevista lo hubiese hecho 5 años antes, la respuesta no era exactamente la misma, ¿no? Digo, esa es particularidad respecto de la construcción de una fuente oral. Es eso, es una construcción que efectivamente realiza el historiador a partir de la herramienta de la entrevista y de una herramienta que la produce bajo las diferentes técnicas que existen para entrevistar. En los módulos ustedes se habrán encontrado, por ejemplo, con un trabajo de la profesora Natalia Vega, donde nos presenta las diferentes formas de entrevista: la entrevista abierta, la entrevista estructurada, la entrevista semi-estructurada, las entrevistas que surgen por encadenamiento, las entrevistas que se realizan a partir de que el investiga selecciona a determinadas personas. O sea, hay toda una serie de recursos que hacen a la particularidad de la entrevista, ¿no? Y que hacen a la construcción subjetiva de ese producto. Esto no quiere decir, como decíamos hoy, que el otro no tenga una alta carga de subjetividad. Y esto no quiere decir que por la otra vía o por esta vía vamos a decir algo que todos ya sabemos, pero que lo voy a decir igual, que vamos a llegar a la verdad histórica. Porque en todo caso, si existe Dios podrá hablar de eso, pero creo que ninguno de nosotros, porque la historia fue lo que pasó, porque el tiempo ya pasó y pasó, no hay forma de recuperarlo, ¿no? No es esa la cuestión. Profesora, si me permite un pequeño aporte. No cabe la menor duda que yo siempre le digo a mis alumnos que la historia son experiencias marcables. Soy de origen español y mi padre participó en la Guerra Civil Española, era maestro nacional y por supuesto muchas veces, nuevamente conversando con él, digo: papá, reláteme cómo llegó la República indudablemente a España, cómo usted indudablemente... Bien, el hecho está, ¿no?, de que me dice: bien, yo era maestro nacional, el 14 de abril del año 31, unas elecciones municipales, indudablemente que había ganado en la zona rural el caciquismo monárquico, pero en las ciudades industriales indudablemente tuvo un alto porcentaje, digamos, los partidos de izquierda. En fin, estaba la izquierda republicana, había el anarquismo, la FAI, Federación Anarquista Ibérica, en fin, partidos de centro izquierda, en fin. Eso fue, diríamos, una borde, una nueva era, donde indudablemente la Revolución Rusa del año 1917, de las luchas obreras en España para cambiar toda una estructura feudal y de servilismo que estaba muy bien distribuida en las zonas sur, Andalucía y Extremadura. Y nuevamente que él, bueno, tenía ciertas, ¿cómo diríamos? Quería ser militar. Entonces ingresa en la Escuela Popular de Guerra. Ya no era la escuela indudablemente de guerra, sino la escuela popular. Es así que en marzo del 36 se recibe de teniente de infantería. El ejército de África, al mando del general Franco, Queipo de Llano, modalidad dentro de España, se sublevan en contra de un gobierno legalmente constituido.
El hecho es que aparecen dos Españas digamos, en conflicto. La España del caciquismo, de la nobleza, de los terratenientes, de los duques de Alba, Medina Sidonia, en fin, etcétera, etcétera, y por otro lado un mundo con una expectativa de cambio. Mi padre, por supuesto, que era de tendencia socialista, realmente luchó por la República. 3 años de una guerra patricida, terminó en un campo de concentración. Bien, el hecho que se le olvidó, totalmente, llegaban a la casa el SIM, el Servicio de Inteligencia Militar, catalogado como rojo, o sea, una vida imposible. Tuvo que mirar a América. Las bofetadas, porque él iba a trabajar al campo, tenía que presentarse en el cuartel de la Guardia Civil, y recibía un par de bofetadas y a la vuelta otro par de bofetadas durante varios años. Esa humillación. Bueno, me fue transmitido. Yo dije, caramba, va a llegar el momento en que me voy a preparar para realmente, bueno, que España restaure un gobierno democrático. Y entonces dije, esta gentuza me va a preparar para la guerra. Y me alisté en el Tercio de África. Así que en el año 1963 me presenté en el Tercio Duque de Alba, segunda bandera de la región. Y estuve 9 años en África. Y en un momento dado me dice uno que estaba en mayoría, me dice, oye, ¿verdad? Dice, ahí está tachado de rojo. O sea, como presunto desafecto al régimen. Ten cuidado porque el CIEP normalmente está interesado. El CIEP era el Servicio de Inteligencia Táctico Periférico. Me prepararon durante 9 años. Fui brigada, o sea, una especie de alférez, por mis capacidades, en fin, heredadas de mi padre. Y cuando creía que en algún momento iba a haber una revolución, otra guerra civil, indudablemente vino el pacto de la Moncloa, Suárez, en aquella época, indudablemente como jefe de gobierno, y los diferentes partidos, etcétera, etcétera. Bueno, se diluyó, pero viajé muchas veces a España. Y identificándome como argentino, nuevamente hablaba con gente que iba en el ferrocarril. ¿Qué me puede usted decir de la guerra, de la guerra civil? Ah, decíamos, estos rojos, estos bolcheviques que nos quitaban, que nos querían quitar el sentimiento espiritual que hizo grande a España, nuestro imperio y esto y el otro. Y era gente de 40 años. Y todavía con un fervor, indudablemente antirrepublicano y antidemocrático. Por eso Vizcaíno Casas escribió un libro que decía, de camisa vieja, de falangista, a chaqueta nueva. Y hablaba con personas republicanas y decía, aquello fue un horror, se dividió entre la familia. Unos eran fanatistas, otros eran requetés. Fue un odio tan tremendo que hasta ahora persiste. Y mucha gente no quiere hablar de la época. Gente de 70, 80 años dice, no me hable de eso porque Dios quiera que no vuelva a ocurrir. Alemania, por ejemplo, Alemania principalmente, borró de su memoria el paso del nacionalsocialismo. Hablas con un alemán y le preguntas, ¿usted tiene alguna referencia a partir de la familia de los? Yo no quiero saber.
O sea, tratan de anular la memoria histórica. Pero Hitler pasó, Benito Mussolini pasó, Mao Zedong pasó, Stalin pasó, pero inclusive en la historiografía alemana hay 4 líneas. En la historiografía de la Federación Rusa hay 4 líneas sobre Stalin. Tratan de negar un pasado que sí existió. Y yo leyendo, nuevamente, resulta que hoy hay más comunistas en Rusia que en la época de Stalin. ¿Pero por qué? Porque su pasado, su cultura, han vivido a través de imperios, la nobleza boyarda, y el comunismo les arregló la vida. Ellos tenían educación, lo tenían todo, tenían trabajo, o sea, usted va a ir a tal fábrica a trabajar. No tenían que preocuparse por encontrar trabajo. Sí, discúlpeme si por ahí no lo entendí. José Belda, nombre José. Bueno, José Belda, de alguna manera, trae uno de los problemas que vamos a tratar ahora, que tiene que ver con la naturaleza temporal de la historia reciente. Para los españoles, hacer historia reciente, como bien decía José, es discutir la guerra civil española que pasó hace casi, dentro de poco van a ser 100 años. Estamos más cerca de los 100 años que de otra cosa, y sigue siendo historia reciente. Hoy en el Super para el Taller también vamos a trabajar con un acontecimiento del año 47, ¿sí? Una masacre que tuvo como protagonista a los pueblos originarios argentinos. También para eso nos debatíamos, ¿cómo hacemos para discutir algo que pasó en el 47 y que no entra dentro de los cánones clásicos de la historia reciente, que arranca del 55 con el bombardeo de la Plaza para acá, pero que, dada la naturaleza represiva y las memorias fragmentarias que existen al respecto, sí podemos inscribirla en ese contexto? Bueno, pero me parece que ustedes tienen que seguir, Cari. ¿Ya te pasa o ya? Creo que ya está hecha de alguna manera la introducción para que pueda ser. Bárbaro. Sí, no. Ahí. Ustedes deben haber leído el libro de Quartelli, La orden que ya fue ejecutada, más allá de los textos que teníamos seleccionados. Bueno, nosotros lo que pensábamos con los compañeros del equipo es que la orden ya fue ejecutada de alguna manera en un homólogo en nuestro país, pero no fue hecho por un historiador, ¿sí? Cuando nos ponemos a analizar lo que pasó en Napalpí y Rincón Bomba, dos acontecimientos particulares que sucedieron en la Argentina, de alguna manera vemos que tuvieron que pasar muchísimos años para que alguien se siente a analizar lo que sucedió en ese contexto. Para no ahondar en palabras, ¿sí? Lo que les vamos a proponer ahora es analizar un fragmento del film Octubre Pilará, Relatos sobre el Silencio,
poesía. En total tenemos 450 personas en la paz. Cuando eres argentino, harías abierta por más vale por dicho de Yo estaba buscando un caso que me permitiera contar algo sobre el genocidio de los pueblos originarios en Argentina. Y cuando supe que había sobrevivientes de la masacre, de una masacre como la de la bomba, viajé a Formosa para hablar con ellos. Es una búsqueda que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Este tema igual se conocía en las comunidades Compi, acá en Chile. Ha transmitido oralmente de abuelos a nietos y a hijos y bueno, está
Yo vivía en la época, yo tenía 20 años. Papá era humano. Me decía, todo mamá, todo mamá, lo que tengas de podía esto. Fíjate, por eso hoy no hace nada. Es mentira. Porque lo que hicieron acá, que fueron los primeros mensajes que mandaron de allá de Buenos Aires acá a Cuina. Todavía existen los quebrados todavía por ahí, con las niñas de abajo, de donde se ahorcaban, castigadas. Hay que ver eso. Y los porteños, perdón la expresión, caco, inútil, salieron a la casa de mi tío. Ahí mataron 4 que vivían en el pueblo. Esa señora doña Verónica, que era el padre, ya que apareció, lo digo bien, Formosa capital. Los porteños tenían escondido en el computador. Ahí se cerraron los tentáculos, no sé cómo tiene cerca de caer la vuelta. Y lo trajeron en un vehículo. Lo hicieron bajar por toda la edad y ahí lo fusilaron a la casa. Y lo tiraron a una zanja vivo, le echaron fama, le echaron yo era chico, me acuerdo con mi hermano que es mayor, nosotros teníamos un portero que llevábamos y llevábamos los calentaduras de la cabeza, no me acuerdo, que va a la escuela, mamá me acuerdo que fue a con el padre. Ay, en la calle, no me lleva a la prisión. El silencio puede parecer inquebrantable, pero cuando se impone a la fuerza, cuando nace del miedo, es débil y termina quebrándose. No importa cuántos años pasen, nunca hace mucho cuando se trata de la historia del pueblo. Tarde o temprano, los sobrevivientes de la bomba comenzarían a hablar de los eventos iniciados el 10 de octubre de 1947, que para la historia oficial no son más que olvido. En un alto y siguiente, no compactada, no sé, pero la gente matando mi foto. Entonces, es que un tiempo y fue brasileño. Claro, que pensar, yo no enseñé nada. Para mediados del siglo XX, los habitantes de Gran Chaco habían sido medidos, clasificados, censados y documentados. El Estado argentino se encargó de socavar militarmente la resistencia que opusieron los caciques y guerreros y expropió los territorios ancestrales, limitados al norte con las fronteras de Paraguay y al sur con la línea de Portugués. Se había cumplido con el plan diseñado desde la presidencia de Roca en 1880, cuando su ministro de Guerra y Marina, el general Victorica, pregonó la conquista de Gran Chaco y el sometimiento de hombres, mujeres y niños que debían convertirse en brazos datos para la industria. En pocos años, las familias originarias de las actuales provincias de Chaco y Formosa fueron forzadas a trabajar para las empresas privadas en ingenios, obraje y algodonales. Dentro del límite de estos recintos, el sufrimiento era extremo.
estado exiguo se sumaban la mala alimentación, los castigos físicos y el abuso. El trabajo en las industrias era temporario y el resto del año la mano de obra para el desmonte y la zafra era reservada a las reducciones de indios administradas por el Estado. Francisco Muñiz, patrón de la casa, en la actual provincia de Formosa, funcionaba como reservorio de mano de obra. Cuando las empresas requerían trabajadores, el Ministerio del Interior los enviaba desde las reducciones, encargando a la Policía o a la Gendarmería Nacional la vigilancia de los traslados. Algunas familias pilladas lograron sobrevivir lejos de las reducciones, hasta que nuevas políticas de gobierno se pusieron en marcha. Pronto fueron reprimidas, cercadas y excluidas, y finalmente, encontrándose sin recursos, no tuvieron otra opción que convertirse en obreros en busca de un salario que nunca cobrarían sino de descuentos, vales o fichas. A partir de 1946, las promesas de un país más justo viajaron por todo el territorio de Mireia Pinches. Las imágenes mostraban al trabajador como el destinatario de todos los privilegios. Sin embargo, para los de acá, nada cambiaría demasiado. Y ese lugar más o menos sabe dónde está. Para que ya se con partes o son varios
Estamos en la región del Gran Chaco, conquistada militarmente a fines del siglo XIX. Al centro de la provincia de Formosa, cerca de la ermita, se encuentra el paraje llamado La Bomba, donde comenzará la reconstrucción de un capítulo de nuestra historia reciente. En el año 2006, el juez mayor Bruno Quintero da lugar a una demanda contra el Estado argentino por la masacre de La Bomba. La burocracia policial que pone en marcha el sistema exige pruebas sobre la masacre y un equipo de forenses inicia la búsqueda. Toda la tontería hasta allá, por eso controlar. ¿Quieres que la regrese? La realidad. Había una regaló montado grande, ahí estaba un hay unos cuantos fusiles para qué. Nosotros tuvimos ahí, tenemos un gatito ahí.